Soy Andrelyn Botello y junto a mi compañero Edgar Leonardo Sánchez López vamos a dar una explicación sobre la biomecánica del raquis. En cuanto al índice, vamos a abarcar 4 grandes temas que van a ser la biomecánica del raquis general y del disco intervertebral, la biomecánica de la cintura pélvica y del raquis lumbar, la biomecánica de raquis cervical y la biomecánica de raquis torácico y del tórax. Ahora, como bien sabemos, pues la columna vertebral se divide en 4 porciones, que de superior a inferior va a ser la porción cervical, la porción torácica, la porción lumbar y la porción pélvica. Están constituidas por vértebras, que son elementos óseos discoideos y irregularmente superpuestos. También tenemos que pues el hombre tiene entre 33 y 34 vértebras distribuidas del siguiente modo, que serían las 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y de 9 a 10 pélvicas. Las vértebras cervicales, torácicas y lumbares son independientes y las pélvicas forman 2 piezas distintas, que sería el sacro y el coxis. También pues las vértebras libres, que son las cervicales, las torácicas y las lumbares, tienen características comunes entre sí. Y también pues las vértebras están constituidas por un cuerpo, un agujero vertebral, una apófisis espinosa, 2 apófisis transversas, apófisis articulares, 2 láminas y 2 pedículos. Bueno, ahora vamos a pasar al apartado de raquis general. A modo de introducción, bueno, como ya sabemos, el hombre es un vertebrado y su aparato locomotor va a tener un eje. En este caso, el eje es el raquis y proviene de la transformación del Crossopterygii, que fue un animal de 4 patas con cola. Y bueno, los elementos de este modelo se observan en el hombre, especialmente en la desaparición de la cola y el pase a la verticalidad o bipedestación. Bueno, el eje como eje mantenido. La rigidez y la flexibilidad, a pesar de la inestabilidad del apilamiento de las vértebras, lo consigue la estructura mantenida, que en posición simétrica se considera el raquis como un mástil de un navío, desde la pelvis hacia la cabeza. A la altura de los hombros va a soportar una verga transversal, que en este caso sería la cintura escapular, y en cada nivel los tensores ligamentosos y musculares que unen al mástil a su base. En una posición simétrica, la tensión va a estar equilibrada en ambos lados y el mástil va a ser vertical y rectilíneo. Y en una posición de carga unilateral, cuando el peso recae sobre un lado de la pelvis, bascula hacia el lado opuesto, por lo que la zona lumbar va a ser convexa hacia el lado del miembro en descarga y cóncavo en la zona torácica. Los tensores musculares también se regulan automáticamente y restablecen el equilibrio, esto por la influencia del sistema nervioso central. Bueno, el raquis podríamos, por así decirlo, que va a ser un eje nervioso y va a proteger este eje nervioso. La columna vertebral va a constituir el pilar central del tronco. La porción torácica del raquis se va a localizar en 1/4 del espesor del tórax. La porción cervical del raquis pues se va a centrar en 1/3 del espesor del cuello, y la porción lumbar del raquis pues va a ser central. Ahora, su localización se debe a que la porción cervical va a soportar al cráneo en su centro de gravedad, y la porción torácica de los órganos va a ser desplazada hacia atrás debido a los órganos. Y la porción lumbar va a soportar el peso del tronco, además de que va a contribuir el raquis en el canal raquídeo como protector flexible del bulbo raquídeo y de la médula espinal.
Bueno, las curvas del raquis en conjunto. Desde una vista anterior o de espalda o vista posterior, por así decirlo, el raquis debe ser rectilíneo. Sin embargo, bueno, puede haber alguna alteración debido a alguna patología, pero vamos a hablar de eso después. En cuanto a la vista de la columna en un plano sagital o una vista lateral, pues vamos a encontrar 4 curvaturas. La primera, de inferior a superior, sería la curva sacra o sifosis sacra, que va a tener una concavidad anterior y una convexidad posterior. La segunda sería la curva lumbar o lordosis lumbar, que va a tener la concavidad posterior y la convexidad anterior. Le sigue superiormente la curva torácica o sifosis torácica, que va a tener convexidad posterior y concavidad anterior. Y la curva cervical o lordosis cervical, que va a tener concavidad posterior y convexidad anterior. Ahora, lo que ya les mencionaba, que desde un plano frontal sí hay curvaturas que van hacia lateral, pues se llama giba o escoliosis, pero ya estaríamos hablando de una patología. Ahora, en cuanto a la aparición de las curvas raquídeas, bueno, ocurre desde la filogénesis, es decir, la evolución humana desde los homínidos, el paso de la cuadrupedia a la bipedestación o el enderezamiento, donde inicialmente la curva lumbar era cóncava hacia adelante, de modo que aparece la lordosis lumbar cóncava hacia atrás. Y bueno, el raquis cervical pasó de articularse con la caja craneal por detrás a la base del cráneo progresivamente. Y durante la ontogénesis, según Thea Willis, explica las etapas de consolidación de la lordosis lumbar, donde ésta adoptará su forma o curva definitiva a los 10 años. Siguiendo el tema de las curvas raquídeas, bueno, la existencia de las curvas raquídeas va a aumentar la resistencia del raquis a las fuerzas de compresión axial. Algunos ingenieros han demostrado que la resistencia de la columna con curvaturas es proporcional al cuadrado del número de curvaturas. En el caso de la columna vertebral, con sus 3 curvaturas, que serían lordosis lumbar, sifosis torácica y lordosis cervical, pues su resistencia va a ser 10 veces mayor a una columna que fuera completamente rectilínea. La importancia de las curvas raquídeas, bueno, se mide mediante el índice raquídeo de Delmas, que consiste entre la relación de la longitud alcanzada por el raquis desde la meseta de la primera vértebra sacra hasta el atlas, y la altura entre la meseta superior del sacro y del atlas. Ahora hablando de la constitución de las vértebras, en general, porque hay variaciones en las vértebras dependiendo la zona en la que se encuentren, si es la zona cervical, torácica o lumbar. Bueno, en este caso yo aquí tengo una que es torácica, específicamente T6, y bueno, vamos a tener un cuerpo vertebral, que es el que se va a encontrar en la parte anterior, y en la parte posterior vamos a tener a las apófisis. En cuanto a la estructura del cuerpo vertebral, bueno, va a ser hueso esponjoso cubierto por hueso cortical, y de esta manera pues va a permitir la distribución de las fuerzas o las cargas por todo el cuerpo debido a la disposición de las trabéculas de las vértebras.
donde el cruce de los sistemas trabeculares va a establecer puntos de resistencia. Ahora, en cuanto a las divisiones funcionales de la vértebra, bueno, como ya les mencionaba, el cuerpo vertebral va a ser el pilar central de soporte, que sería el que se encuentra en la parte anterior. El arco posterior va a sujetar, este sería el arco posterior, y va a sujetar pues a las apófisis articulares y va a desempeñar una función más dinámica. La vértebra constituye un elemento pasivo y el núcleo va a ser el segmento móvil. Por encima de estas, por así decirlo, superficies del cuerpo, pues se va a encontrar el cuerpo esponjoso o pulpejo y alrededor el anillo fibroso. Estos van a ser los que le van a dar la, por así decirlo, la movilidad. Y también hablaríamos del agujero de conjunción, las articulaciones cigoapofisiarias y los ligamentos, en este caso el ligamento amarillo y ligamento interespinoso. En cuanto a la relación funcional entre el pilar anterior y el pilar posterior, reside en la articulación cigoapofisaria, que va a actuar como una palanca o tijera de interapoyo que permite amortiguar las fuerzas de compresión axial pasiva y activamente por los movimientos de la columna. Ahora, en cuanto a la unión intervertebral, pues en el caso del pilar anterior va a estar dada por el ligamento longitudinal anterior, que va a ir desde la base del cráneo hasta el sacro. El ligamento longitudinal posterior, que se va a extender desde la apófisis basilar del occipital hasta el canal sacro. El anterior va a ir literalmente anteriormente del cuerpo de la vértebra, y el posterior va a ir posterior al cuerpo de la vértebra en la parte anterior del canal donde se va a alojar la médula espinal. Ahora, la unión va a estar garantizada por el disco intervertebral, que constituye el anillo fibroso y el núcleo pulposo que ya les mencionaba antes. La unión en cuanto al pilar posterior, pues va a ser por el ligamento amarillo, que se va a insertar en la cara profunda de la lámina vertebral de la vértebra superadyacente o supraadyacente y por debajo en el borde superior de la lámina vertebral de la vértebra subyacente. El ligamento interespinoso, que se prolonga desde el ligamento supraespinoso, el ligamento intertransverso, que se inserta en cada extremo de la apófisis transversa, y las articulaciones cigoapofisiarias con ligamentos capsulares, que los podemos ver representados en la imagen que tenemos en pantalla. Ahora, en cuanto a la estructura del cuerpo de la vértebra, tenemos que el núcleo pulposo va a estar compuesto por 88% de agua y va a ser el que se va a encontrar en el centro, y alrededor de este pues vamos a encontrar un anillo fibroso que va a estar conformado de capas fibrosas concéntricas, de modo que se haya cerrado el núcleo pulposo entre las mesetas. Ahora vamos a hablar sobre el núcleo pulposo comparado con una rótula. El núcleo pulposo, que va a estar entre las dos mesetas vertebrales, va a tener una forma parecida a una esfera, por lo que se puede considerar que la canica intercalata permite tres clases de movimientos. Va a ser inclinación en el plano sagital, que sería la flexoextensión, la inclinación en el plano frontal, que sería una inflexión lateral, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda,
y, y una inclinación y movimientos de rotación, perdón, de las mesetas en relación a las otras, es decir, la que tiene encima y la que tiene abajo. Ahora, durante la flexión, la meseta se va a desplazar hacia adelante y durante la extensión, la meseta se va a desplazar hacia atrás. Durante la inflexión, la meseta se va a desplazar hacia el lado en el que se realiza la inflexión. En cuanto al estado de precompresión del disco y la autoestabilidad de la articulación del disco intervertebral, bueno, vamos a tener que cuando la meseta vertebral ejerce una fuerza sobre el disco intervertebral, el núcleo pulposo va a recibir el 75% de la carga y el anillo fibroso va a recibir el 25% de esta carga. Ahora, el núcleo pulposo va a actuar como un distribuidor de la presión mediante el estado de pretensión. Cuando ocurre una pretensión asimétrica o a un solo lado de la meseta vertebral, esta sufrirá una inflexión hacia el lado con más carga, de modo que el núcleo pulposo se va del lado contrario tratando de enderezar a la meseta a su posición inicial y se considera un mecanismo de autoestabilidad. Cuando a un disco previamente cargado se le agrega bruscamente una sobrecarga, puede llegar a destruir las fibras del anillo fibroso, lo que explica el deterioro del disco sumado a la edad como un factor degenerativo donde el núcleo pierde propiedades hidrofílicas, que hacen que la presión interna disminuya y el estado de pretensión desaparezca, lo que explica la pérdida de flexibilidad del raquis senil. Ahora, la migración del agua en el núcleo pulposo. Cuando se va a ejercer una presión sobre el eje del raquis, específicamente sobre el núcleo pulposo, va a tratar de salir fuera de sí mismo y durante el día el individuo pues va a mantener el núcleo menos hidratado que cuando se levanta por las mañanas, lo que reduce el grosor hasta 2 centímetros. Entonces durante la noche se recupera esta agua, ya que en la posición de cúbito supino no va a tener, por así decirlo, una fuerza de compresión, porque cuando está en bipedestación, pues la fuerza de compresión en este caso sería la gravedad. Entonces, como por las noches está en decúbito supino, pues le permite recuperar agua al núcleo pulposo. Es por eso que durante las mañanas, cuando nos levantamos, pues somos más altos que cuando estamos que durante el día o en la noche. Además, se demostró que cuando un disco se le somete a una carga constante, este recupera su grosor del núcleo exponencialmente y requiere de un tiempo que indica que si esto ocurre con frecuencia, pues el disco no va a recuperar el grosor inicial, lo que puede provocar un envejecimiento del disco intervertebral. Ahora, las fuerzas de compresión sobre el disco. Cuando un disco va a estar sometido a una carga, por ejemplo, de 100 kilogramos, el disco sano va a disminuir 1.4 milímetros y se ensancha. Por el contrario, cuando un disco está lesionado, en el caso de recibir la misma carga, va a disminuir 2 milímetros. Estamos hablando de una diferencia de 0.6. Y pues la recuperación del grosor no va a estar completa, ya que el disco va a estar dañado. Ahora, de igual manera, cuando el disco es normal, las articulaciones zigopofisarias son paralelas y regulares. Cuando el disco presenta anomalías, las articulaciones zigopofisarias van a estar alteradas y entreabren hacia atrás. Ahora, las variaciones del disco según el nivel. Bueno, el grosor del disco no va a ser el mismo para todos los niveles. Como ya les mencionaba, tengo aquí el de
una vértebra torácica y, como pueden ver, no es tan ancho. En el caso de las lumbares van a ser las más anchas y las más gruesas. Tenemos que la lumbar va a tener una medida de 9 milímetros de altura, la torácica 5 milímetros de espesor y la cervical va a tener 3 milímetros de espesor. Ahora, se demuestra que esta proporción del disco va a otorgar mayor movilidad, lo que indica que en los diferentes segmentos del raquis varía la ubicación del núcleo pulposo. Generalmente el raquis lumbar, el disco se halla más centrado porque en este va a estar sometido a mayor compresión axial, ya que en las lumbares va a recaer todo el peso del tronco. Ahora, hablando del comportamiento del disco intervertebral en movimientos elementales. Bueno, al ejercer una fuerza de tracción axial, las mesetas se van a separar y van a aumentar el grosor del disco sumado a la tensión de las fibras del anillo fibroso. Cuando se ejerce una compresión axial, el disco se va a ensanchar y se va a aplastar. La presión va a aumentar y la va a transmitir lateralmente a las fibras del núcleo pulposo. Durante una extensión, la vértebra superior se va a deslizar hacia atrás. El espacio intervertebral va a disminuir por atrás y se va a proyectar el núcleo pulposo hacia adelante. Es como si lo empujara hacia adelante. Y el espacio entre las mesetas, se va a reducir. En cuanto a la parte posterior, en cuanto a la parte anterior, va a aumentar este espacio. Ahora, durante la flexión, la vértebra superior se va a desplazar hacia adelante y el espacio intervertebral va a disminuir. Y el núcleo se va a desplazar hacia atrás. Durante una inflexión lateral, la vértebra se va a inclinar hacia el lado de la inflexión y el núcleo pulposo se va a desplazar hacia el lado contrario. Es decir, si hacemos una inflexión hacia el lado derecho, el núcleo pulposo se va a dirigir hacia el lado izquierdo. Y durante una rotación axial, las fibras del anillo fibroso van a tensarse y el núcleo se va a comprimir y su tensión interna va a incrementar con el grado de torsión. Hablando sobre la rotación automática que va a existir en el raquis durante una inflexión lateral, la inflexión lateral es un movimiento que va a ser combinado, va a estar acompañado por una rotación de los cuerpos vertebrales mediante dos mecanismos: la compresión de los discos y la tensión de los ligamentos. Estos dos puntos van a ser los que van a promover esta rotación automática. Si nosotros hacemos una inflexión hacia el lado derecho, vamos a notar que no es pura. Vamos a estar ligeramente rotados en dirección a donde se hace la inflexión. Ahora, hablando de las amplitudes en general de la flexoextensión del raquis, sabemos que este movimiento se va a efectuar en un plano sagital y va a tener una amplitud total de 250 grados, es decir, un movimiento completo de flexoextensión. En algunos casos, puede llegar a haber personas más flexibles y estas amplitudes van a ser mucho mayores. En cuanto a las amplitudes segmentarias, vamos a tener que el raquis lumbar en la flexión va a contribuir con 60 grados y en extensión con 20 grados. El raquis toracolumbar con flexión va a contribuir con 105 grados y en extensión con 60 grados. El raquis torácico en flexión va a contribuir con 45 grados y en extensión con 40 grados.
El raquis cervical en flexión va a contribuir con 40 grados y en extensión con 60 grados. La flexión total del raquis va a ser de 110 grados y la extensión total del raquis va a ser de 140 grados. Si lo sumamos nos van a dar los 250 grados de amplitud. Ahora las amplitudes de la inflexión lateral del raquis. Desde un plano frontal, bueno, la inflexión lateral del raquis lumbar va a ser de 20 grados, del raquis torácico de 20 grados, la de raquis cervical va a ser de 35 grados y en total nos va a dar una amplitud de 75-85 grados. En cuanto a la amplitud, en conjunto, pues vamos a tener que la amplitud de la rotación en raquis, en conjunto, la rotación de raquis lumbar va a ser de 50 grados, de raquis torácico de 35 grados, de raquis cervical de entre 45 y 50 grados, debido a la rotación del atlas, y la rotación entre la pelvis y el cráneo va a ser de 90 grados. Ahora, en cuanto a la apreciación de las amplitudes globales del raquis, bueno, en la flexión, en posición de bipestación, y vamos a medir el ángulo entre el borde antero-superior del trocánter mayor y el ángulo del acromion. En la extensión debe estar en posición de bipedestación, y para medir tenemos que medir el ángulo entre el borde antero-superior del trocánter mayor y el ángulo del acromion. Para una inclinación lateral, igual posición de bipedestación, y se va a medir el ángulo del extremo superior interglúteo y la apófisis espinosa de C7. Para una rotación axial vamos a requerir que el sujeto esté sentado, y para medir el ángulo desde un plano frontal de referencia y medir la rotación toracolumbar, vamos a hacerlo desde el ángulo HH de cada hombro. Para la amplitud total desde el ángulo B, y para el ángulo de rotación se mide por el plano de simetría de la cabeza y el plano sagital. Ahora vamos a pasar a hablar sobre raquis lumbar, específicamente la zona lumbar, la parte más baja y móvil de nuestro raquis. A modo de introducción, bueno, vamos a encontrar dentro de sus características que reposa sobre el zócalo de la pelvis, articulándose con el sacro inferiormente, y va a soportar el raquis torácico. Va a ser nuestro segmento más móvil del conjunto raquídeo. Va a ser también el que más carga, esto debido al peso del tronco, y debido a que va a ser el que más carga y va a ser el más móvil, bueno, va a ser el que más patologías va a sufrir, como lumbalgia, y hernias discales. Ahora, hablando en general de raquis lumbar, bueno, desde una vista anterior vamos a notar que es rectilíneo y simétrico, y la anchura de los cuerpos vertebrales y apófisis espinosas va a decrecer de abajo hacia arriba. Es decir, las más bajas van a ser más anchas y las más superiores van a ser más angostas. Ahora, desde una visión de perfil, vamos a observar las características de la lordosis lumbar. Ahora vamos a encontrar, por así decirlo, tres ángulos. El primero es el ángulo sacro, que va a ser la inclinación de la meseta superior de la primera vértebra sacra sobre
la horizontal, y va a ser, este ángulo va a tener 30 grados. El ángulo lumbosacro, que va a estar entre el eje de la quinta vértebra lumbar y el eje del sacro. Y va a medir 140 grados. Lo podemos ver representado en la imagen. Además, el ángulo de inclinación de la pelvis, la inclinación sobre la horizontal de la línea, que se extiende entre el promontorio y el borde superior de la sínfisis púbica, que va a tener un valor de 60 grados. Ahora, hablando de vértebras lumbares, bueno, vamos a tener que el cuerpo vertebral va a ser más ancho que alto. El contorno va a ser profundamente excavado y va a tener una forma de diablo. Y en la parte posterior va a ser casi plano. Ahora, las dos láminas, bueno, van a ser altas, se van a dirigir hacia atrás y hacia adentro. Su plano va a ser oblicuo hacia abajo y hacia afuera, como lo podemos ver en la imagen. Y las apófisis costales o transversas, bueno, se van a dirigir oblicuamente hacia atrás y hacia afuera. En la cara posterior se va a localizar el tubérculo accesorio. En cuanto al pedículo, su porción ósea que va a unir el arco posterior con el cuerpo vertebral, y por detrás va a contribuir a la inserción del macizo de las apófisis articulares. Hablando de las apófisis articulares, bueno, superior, su plano va a ser oblicuo hacia atrás y hacia afuera. La carilla articular va a estar orientada hacia atrás y hacia adentro. Inferiormente se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera, y va a mirar hacia afuera y hacia adelante. Ambas van a poseer una carilla articular recubierta de cartílago. Hablando del sistema ligamentoso, bueno, vamos a tener en la parte anterior el ligamento longitudinal anterior, que como ya mencionaba va a ser una larga cinta espesa de color nacarado, que va a estar en la cara anterior del raquis y se va a extender desde la apófisis basilar del occipital hasta el sacro, y se va a insertar en la cara anterior del disco intervertebral, hablando de nuestras 5 lumbares. Ahora, en la parte posterior del cuerpo vamos a encontrar el ligamento longitudinal posterior, que se va a extender desde la apófisis basilar hasta el canal del sacro. A la altura de la cara posterior del disco intervertebral, las fibras aciciformes se insertan muy lejos lateralmente, y en la cara posterior no tiene ninguna inserción. Ahora, el ligamento amarillo, que va a ser espeso, va a ser resistente y de coloración amarilla. Va a unir cada lámina a la siguiente, y por abajo se va a insertar en el borde superior de la lámina subyacente, y por arriba con la cara interna de la lámina contigua superior. Por delante y por afuera va a recubrir la cápsula y el ligamento anterointerno de la articulación cigoapofisiaria. Ahora vamos a hablar de otros 3 ligamentos, que van a ser el ligamento interespinoso. Se va a extender entre cada apófisis espinosa y se prolonga hacia atrás mediante el ligamento supraespinoso. El ligamento supraespinoso, que va a ser un cordón fibroso que se inserta en el vértice de las apófisis espinosas. Y el ligamento intertransverso, que se extiende entre los tubérculos accesorios de las apófisis transversas. Ahora vamos a hablar sobre la flexoextensión e inflexión lateral en raquis lumbar. Bueno, vamos a empezar a hablar de la flexión. Y vamos a establecer el análisis de los movimientos a nivel articular. Bueno, vamos a tener que durante la flexión, el cuerpo vertebral de la vértebra suprayacente se va a inclinar y se va a deslizar ligeramente hacia adelante, como lo podemos ver en la imagen. Va a disminuir el grosor del disco anterior y va a aumentar en la parte posterior.
El disco intervertebral va a tomar una forma de cuña de base posterior y el núcleo pulposo se va a desplazar hacia atrás. La presión va a aumentar en las fibras posteriores del anillo fibroso y las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior se van a deslizar hacia arriba y tienden a separarse de las apófisis articulares superiores de la vértebra inferior. La cápsula y los ligamentos van a estar tensos al máximo, al igual que el ligamento amarillo y el ligamento interespinoso, supraespinoso y el ligamento longitudinal posterior. Y el ligamento longitudinal anterior, ese va a estar distendido. Ahora, hablando de una extensión, podríamos decir que va a pasar lo contrario. El cuerpo vertebral de la vértebra subyacente se va a inclinar hacia atrás, suprayacente, perdón, o sea, la que está por encima, se va a inclinar hacia atrás y va a retroceder. Ahora el disco intervertebral se va a hacer más delgado en la parte posterior y se va a ensanchar en la parte anterior. Se va a tomar cuneiforme, pero ahora de base anterior, y el núcleo pulposo se va a desplazar hacia adelante. Se van a tensar las fibras anteriores del anillo fibroso. Se va a tensar el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior se va a distender. El movimiento va a quedar limitado por los topes óseos del arco posterior y por la atención del ligamento longitudinal anterior. Ahora, en una inflexión lateral, pues vamos a tener que el cuerpo de la vértebra suprayacente se va a inclinar hacia el lado donde se esté dando la concavidad de la inflexión. El disco se va a tornar cuneiforme, más grueso en el lado de la convexidad, y el núcleo pulposo se va a desplazar ligeramente hacia el lado de la convexidad, es decir, hacia el lado contrario donde se hace la inflexión lateral. Si la hacemos hacia la derecha, se va a ir hacia la izquierda. En cuanto al ligamento intertransverso del lado de la convexidad, bueno, este se va a tensar y se va a distender el del lado de la concavidad. En una visión posterior vamos a observar un deslizamiento desigual de las apófisis articulares. Del lado de la convexidad, la articulación de la vértebra superior se va a elevar y del lado de la concavidad va a descender. Simultáneamente se da una tensión de los ligamentos amarillos y de la cápsula articular sigapopsiaria. Además, se da una atención en los mismos elementos en el lado de la convexidad. En cuanto a la rotación en raquis lumbar, bueno, en una vista anterior vamos a encontrar que las carillas articulares superiores de las vértebras lumbares van a mirar hacia atrás y hacia adentro. Son cóncavas transversalmente y rectilíneas verticalmente. Hablando geométricamente, bueno, va a estar tallada sobre la superficie de un mismo cilindro, o cuyo centro se va a situar por detrás de las carillas articulares, aproximadamente en la base de la apófisis espinosa. Las vértebras lumbares superiores, en el centro del cilindro, se va a localizar por detrás de la línea que une el borde posterior de las apófisis articulares, y en las vértebras inferiores el cilindro va a tener un diámetro mucho mayor, lo que va a hacer que retroceda en la misma medida a su centro en relación al cuerpo vertebral. Ahora, hablando de el análisis articular de la rotación, bueno, se va a dar cuando la vértebra superior va a girar sobre la vértebra inferior. El movimiento se efectúa en torno al centro de la vértebra y debe acompañarse de un deslizamiento del cuerpo vertebral de la vértebra superior en relación al de la vértebra inferior o subyacente.
La rotación total de derecha a izquierda del raquis lumbar entre L1 y S1 va a ser de 10 grados. El raquis lumbar no está conformado para realizar rotación axial. Ahora, hablando de la charnela lumbosacra y espondilolistesis, bueno, pues vamos a encontrar que esta charnela va a constituir un punto débil dentro del edificio raquídeo, por así decirlo. En una vista lateral vamos a encontrar que el cuerpo de la lumbar 5 se va a deslizar hacia abajo y hacia adelante en relación con la inclinación de la meseta superior de S1. El peso de la lumbar 5 se va a descomponer en dos fuerzas elementales, una fuerza N que va a ser perpendicular a la meseta superior del sacro y una fuerza G que va a ser paralela a la meseta superior del sacro que desplaza el cuerpo de la lumbar 5 hacia adelante. En una vista superior, las apófisis articulares inferiores de la lumbar 5 se van a encastrar en las apófisis superiores de la S1 o sacra 1, y la fuerza G de deslizamiento va a encajar fuertemente las apófisis. La transmisión de estas fuerzas se va a llevar a cabo a través de un punto de paso obligado localizado en el istmo vertebral. Cuando este istmo se destruye, se dice que existe una espondilolisis. Cuando el arco posterior ya no queda retenido en el cuerpo vertebral de la lumbar 5, se desliza hacia abajo y hacia adelante provocando esta espondilolistesis. Los elementos que retienen la quinta lumbar sobre el sacro y que impiden que se deslice más van a ser el disco lumbosacro, sus fibras oblicuas van a estar tensas y los músculos de las correderas vertebrales. Se mide la magnitud del deslizamiento hacia adelante por el desborde de la cara inferior de la lumbar 5 en relación al borde anterior de la meseta superior de la sacra 1. Ahora vamos a hablar de los ligamentos iliolumbares y movimientos en la charnela lumbosacra. Vamos a tener que las dos últimas vértebras lumbares van a estar unidas directamente al hueso ilíaco por los ligamentos iliolumbares. En una vista anterior de esta charnela lumbosacra vamos a encontrar una superior o haz iliotransverso lumbar superior que se va a originar en el vértice de las apófisis transversas de la cuarta vértebra y se va a dirigir hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás para insertarse en la cresta ilíaca, que es el que vemos de un tono más claro, y el haz inferior iliotransverso lumbar se va a originar en el vértice y borde inferior de las apófisis transversas de la lumbar 5 y se va a dirigir hacia abajo, hacia afuera y se va a insertar en la cresta ilíaca por delante y por dentro del haz precedente. Va a ser el que está de un color verde pasto, no, un color verde más claro. Y bueno, de estos ligamentos se distinguen haces fibrosos, un haz estrictamente ilíaco y un haz sacro, que se dirige hacia adelante y termina en la parte anterior de la articulación sacroiliaca y en la parte más lateral del ala sacra. Ahora, durante la inclinación lateral, estos ligamentos iliolumbares se van a tensar del lado de la convexidad y van a limitar este movimiento a 8 grados. Del lado de la concavidad, los ligamentos pues se van a distender. Y durante la flexoextensión, en una posición neutra, se va a tensar el haz superior del ligamento iliolumbar en flexión
y se va a distender en extensión, y el as inferior del ligamento se distiende en una flexión y en una extensión se va a tensar. Ahora vamos a pasar al apartado de los músculos posteriores del tronco. En un plano profundo vamos a encontrar los músculos transverso-espinosos, los músculos interespinosos, el músculo espinoso, el músculo longísimo y el músculo iliocostal torácico. En un plano medio encontramos al serrato póstero inferior. En un plano superficial al dorsal ancho, la poneurosis lumbar. Y bueno, estos van a ser esencialmente o van a promover la extensión del raquis lumbar, acentuando la lordosis lumbar. Ahora los músculos laterales del tronco, hablando de la zona lumbar, bueno, vamos a encontrar al músculo cuadrado lumbar, que se extiende entre la última costilla, la cresta ilíaca y el raquis. Va a estar constituido por 3 tipos de fibras. Las fibras que van a unir indirectamente la última costilla con la cresta ilíaca, las fibras que van a unir la última costilla de las apófisis transversas, que van a unir, la última costilla a las apófisis transversas de las 5 vértebras lumbares, y las fibras que van a unir las apófisis transversas de las 4 primeras vértebras lumbares hacia la cresta ilíaca. Cuando este músculo se contrae unilateralmente, produce una inflexión del tronco del lado de su contracción. Ahora hablamos del músculo psoas mayor, que va a estar localizado por delante del músculo cuadrado lumbar. Su cuerpo se va a insertar en 2 capas, una capa posterior que se va a fijar en la apófisis transversa de las vértebras lumbares, y una capa anterior que se va a insertar en los cuerpos vertebrales de la 12ª vértebra torácica y las 5 vértebras lumbares. Este músculo va a acarrear a una flexión del raquis lumbar y también a una hiperlordosis lumbar. Estos 2 músculos van a inclinar el tronco hacia el lado de su contracción. El cuadrado lumbar no va a ejercer acción alguna sobre la lordosis lumbar, mientras que el psoas mayor va a determinar una hiperlordosis al mismo tiempo que una rotación del tronco hacia el lado opuesto. Hablando de los músculos de la pared abdominal, hablando de la rotación del tronco, pues vamos a encontrar la capa de los músculos transverso espinosos, que va a tener una acción rotadora mucho más acentuada. Los músculos transverso espinosos tiran hacia afuera de las apófisis espinosas de las vértebras suprayacentes, determinando una rotación hacia el lado opuesto de su contracción. En la rotación del tronco, la acción principal la llevan los músculos oblicuos del abdomen, y para tener una rotación hacia la izquierda se debe contraer el músculo oblicuo externo del lado derecho y el músculo oblicuo interno del abdomen del lado izquierdo. Hablando de los músculos de la pared abdominal, en cuanto a una flexión de tronco, pues vamos a encontrar que estos músculos son potentes flexores del tronco. Al ser una sección muy potente, se va a llevar a cabo mediante 2 grandes brazos de palanca. El brazo de palanca inferior, constituido por la distancia promontopúbica, y el brazo de la palanca superior, representado por la consola que se apoya en la registra erácico inferior. Vamos a encontrar la participación de los músculos recto del abdomen, el músculo oblicuo interno del abdomen y el músculo oblicuo externo del abdomen. Hablando de los músculos de la pared abdominal, que van a hacer un enderezamiento de la lordosis lumbar, la mayor curva del raquis lumbar va a depender
del tono de los músculos abdominales y raquídeos, al igual que de los músculos de miembros inferiores unidos a la cintura pélvica. Desde una vista llamada asténica podemos observar una exageración en la hiperlordosis lumbar, una acentuación de la cifosis torácica y una acentuación en la lordosis cervical. El músculo psoas mayor flexiona el raquis lumbar sobre la pelvis, y va a acentuar la lordosis. La correlación de la anteversión pélvica se va a dar mediante los músculos extensores de la articulación de la cadera, la contracción de isquiotibiales y del glúteo mayor. La corrección de la hiperlordosis lumbar va a ser mediante el recto del abdomen y los glúteos mayores. Y para la disminución de la cifosis torácica, pues requerimos de la contracción de los músculos del plano dorsal. Para el enderezamiento de la lordosis cervical, necesitamos una acción en los músculos del raquis cervical. Ahora, hablando de la amplitud de la flexoextensión en la zona lumbar, bueno, la extensión va a variar según el individuo y según la edad. Y bueno, se va a acompañar de una hiperlordosis lumbar que va a tener una amplitud de 30 grados. La flexión se va a acompañar de un enderezamiento de la lordosis lumbar y va a tener una amplitud de 40 grados. La amplitud máxima de la flexoextensión va a estar situada entre la lumbar 4 y la lumbar 5, que va a estar dada por 24 grados. Y por orden de amplitud decreciente vienen las interlíneas L3 y L4. Y L5 y S1, que estas pues van a contribuir con 18 grados. Y casi de la misma amplitud las interlíneas L2, L3 de 12 grados y L1 y L2 de 110 grados. Hablando de la amplitud de inclinación, en el término medio de la amplitud, va a ser de 20 a 30 grados a cada lado. Las amplitudes según TANS son cimas de los 2 a 13 años, alcanzando los 62 grados a un lado y al otro de la posición media. Entre los 35 y los 49 años vamos a encontrar una amplitud de 31 grados a cada lado y va a disminuir a 29 grados entre los 50 y 62 años y a 22 grados entre los 65 y 77 años. La amplitud máxima va a estar localizada entre L4 y L5 y sobre todo en L3 y L4, donde es de 16 grados, después de 8 grados entre los 35 grados, entre los 35 años y los 64 años, y por último disminuye a 6 grados en la edad senil. Ahora, hablando de la amplitud de rotación, vamos a encontrar que la rotación total de derecha a izquierda para la totalidad del raquis lumbar solamente es de 10 grados, lo que va a corresponder a 5 grados a cada lado y por lo tanto 1 grado de rotación en cada segmento por término medio, hablando de solamente las lumbares. Es decir, cada lumbar va a contribuir con 1 grado de rotación hacia cada lado. Ahora vamos con el siguiente tema, que sería el raquis torácico y el tórax. Esta consta de 12 pares de costillas, abarca el aparato cardiorrespiratorio y este es el segmento más móvil en cuanto al raquis lumbar. Y esto nos referimos al tema de rotación. Ahora vamos con los cuerpos vertebrales. En el número 1, su diámetro es transversal, es casi igual al antero-posterior. Tenemos una carilla oval que cuenta con el número 13.
Está situada en la parte posterolateral de las mesetas vertebrales. También contamos con dos pedículos que cuentan con el número 2 y 3 y se encuentran en la parte posterolateral del cuerpo vertebral. También tenemos a las láminas vertebrales que tienen el número 4 y 5 que constituyen a la mayor parte de los arcos posteriores. También tenemos las apófisis articulares superiores que poseen una carilla articular ovalada y convexa hacia atrás. Tenemos a las apófisis articulares inferiores, que esas poseen anteriormente una cara oval y cóncava hacia adelante. Tenemos las apófisis derechas, la apófisis transversa, que tiene el número 9 y 11, que se dirigen hacia afuera y hacia atrás. Y también tenemos las apófisis espinosas, que son voluminosas y están inclinadas hacia abajo y hacia atrás. Ahora, en cuanto a la flexoextensión y la inflexión lateral, tenemos a la extensión entre dos vértebras, que esto causa una inclinación hacia atrás de la vértebra superior y el disco intervertebral se aplasta por atrás y se ensancha hacia adelante. Hacia adelante tenemos a la limitación del movimiento, que es el tope de las apófisis articulares y de las apófisis espinosas. Aquí se tensa el ligamento longitudinal anterior y se distiende el ligamento longitudinal posterior, los ligamentos amarillos y los ligamentos interespinosos. Bueno, en cuanto a la flexión entre dos vértebras, se va a dar una apertura posterior y esto se da por el desplazamiento del núcleo hacia atrás. Vamos a tener una limitación por las tensiones de los siguientes ligamentos, que sería el ligamento interespinoso, los ligamentos amarillos. También se van a tensar las cápsulas de las articulaciones agapofisiarias y también se va a dar una tensión por el ligamento longitudinal posterior. Aquí se distiende el ligamento longitudinal anterior. En cuanto a la inclinación entre dos vértebras, aquí hay un deslizamiento diferenciado en las articulaciones agapofisiarias. En el lado de la convexidad vamos a tener que las carillas se flexionan hacia arriba y en el lado de la concavidad las carillas se extienden hacia abajo. En cuanto a las limitaciones, se va a dar por un tope óseo de las apófisis articulares del lado cóncavo y también se va a dar una tensión de los ligamentos amarillos e intertransverso del lado convexo. En cuanto a la rotación axial del raquis torácico, vamos a tener el deslizamiento que va a ir acompañado de una rotación de un cuerpo vertebral sobre su eje común. Aquí en la rotación-torsión del disco vertebral vamos a tener una mayor amplitud que su cizallamiento. Entre vértebras dorsales es 3 veces mayor que las vértebras lumbares. También cada segmento vertebral arrastra el par de costillas correspondientes. Este deslizamiento va a estar limitado por el esternón y la rotación se acompaña de una deformación del par de costillas correspondientes y gracias a su elasticidad y a los cartílagos, las deformaciones van a ser la acentuación de la concavidad costal en el lado de la rotación y la acentuación de la concavidad condrocostal en el lado opuesto de la rotación. En las articulaciones costovertebrales vamos a tener en cada segmento del raquis torácico un par de costillas se articula con las vértebras mediante dos articulaciones por costilla. Vamos a tener a la articulación costovertebral que se da entre la cabeza costal y el disco intervertebral y los cuerpos vertebrales. Y también vamos a tener a la articulación costotransversa. Esta se da entre la tuberosidad costal y apófisis transversa de la vértebra subyacente. Ahora, en la articulación costovertebral vamos a tener que es una doble artrodia. En el lado vertebral vamos a tener dos carillas costales, una con el borde superior de la vértebra y vamos a tener otra con el borde inferior de la vértebra superior. Va a formar un ángulo diedro. En cuanto al ligamento interóseo, vamos a tener que se origina en el vértice de la cabeza costal entre las dos carillas.
esta se inserta en el disco y separa la articulación en dos cavidades articulares, en superior e inferior. Vamos a tener también al ligamento radiado con tres haces, el haz superior, el haz inferior. Estos se insertan en el cuerpo de las vértebras adyacentes. Y también vamos a tener al haz medio que se inserta en el anillo fibroso del disco intervertebral. Ahora, en cuanto a las articulaciones costotransversas, vamos a tener que es una artrodia simple, va a estar constituida por dos carillas ovaladas, una en el vértice de la apófisis transversa y otra carilla en la tuberosidad costal. En cuanto al ligamento costotransverso interóseo, vamos a tener que se origina en la apófisis transversa, se inserta en la cara posterior del cuello de la costilla. El ligamento costotransverso posterior se origina en el vértice de la apófisis transversa y el ligamento costotransverso superior se origina en el borde inferior de la apófisis transversa al borde superior del cuello de la costilla subyacente. Por último vamos a tener al ligamento costotransverso inferior que ocupa la parte inferior de esta articulación. Vamos a dar a continuación con los movimientos de las costillas en torno a las articulaciones costovertebrales. En cuanto a los movimientos de los cartílagos costales y del esternón, vamos a tener que cuando el esternón se eleva, el cartílago costal toma una dirección más horizontal y esta forma un ángulo con su posición inicial. Vamos a tener otro punto que va a ser el movimiento angular del cartílago costal con respecto al esternón. Este se da en la articulación condroesternal. En cuanto a los mecanismos de los músculos intercostales y del músculo transverso del tórax, vamos a tener diferentes músculos, tales como los músculos intercostales, que estos se pueden constatar de tres tipos de fibras musculares. Los músculos elevadores de las costillas, que tienen origen en el vértice de la apófisis transversa y se insercionan en el borde superior de la costilla subyacente. El músculo intercostal, los músculos intercostales externos, sus fibras oblicuas van hacia arriba y hacia adentro y son elevadores de las costillas, o dicho de otro modo, son los inspiradores. También tenemos a los músculos intercostales internos, que sus fibras van hacia arriba y hacia afuera y descienden las costillas. También vamos a tener al músculo transverso del tórax, que se localiza, tiene una localización retroesternal, está situado en la cara posterior del esternón. Sus fibras se insertan en los cartílagos de la segunda a la sexta costilla y son oblicuas hacia abajo y hacia adentro. La contracción determina el descenso de los cartílagos costales correspondientes. En cuanto al diafragma y su mecanismo, vamos a tener a los músculos de la respiración, que estos a su vez se dividen en dos categorías: los músculos de la inspiración, que elevan las costillas y el esternón, y los músculos de la expiración, que descienden las costillas y el esternón. Tenemos al primer grupo, que son los músculos principales de la inspiración. Tenemos a los músculos intercostales externos y los músculos elevadores de las costillas. Tenemos también al segundo grupo, que son los músculos accesorios de la inspiración, como el músculo esternocleidomastoideo, los músculos escalenos anteriores, medios y posteriores. Cabe aclarar que todos estos no son inspiradores más que cuando se toma como punto fijo el raquis cervical, rígido por una acción de otros músculos. También tenemos al músculo pectoral mayor y menor, que toman como punto fijo la cintura escapular y los miembros superiores en abducción, en ABD. Tenemos a los haces inferiores del serrato anterior, al músculo dorsal ancho, cuando se toma como punto fijo los miembros superiores abducidos. Tenemos al músculo serrato postero superior y a las fibras musculares del músculo iliocostal torácico, que se toma como punto fijo por arriba de las 5 últimas transversas cervicales.
Ahora en el tercer grupo vamos a tener a los músculos principales de la expiración, que son los músculos intercostales internos. En el cuarto grupo vamos a tener un poco más, que son los músculos accesorios de la expiración, y estos condicionan la respiración forzada y el esfuerzo abdominal. En cuanto a los músculos abdominales, vamos a tener al músculo recto del abdomen, al oblicuo externo, al oblicuo interno. En cuanto a la región toracolumbar, vamos a tener a la porción inferior del músculo iliocostal torácico, al músculo longísimo, al serrato posterior inferior y al cuadrado lumbar. En cuanto a la relación del antagonismo sinergia entre el diafragma y los músculos abdominales, vamos a tener que en la inspiración la contracción del diafragma desciende al centro frénico, lo que aumenta el diámetro vertical del tórax, pero también interviene la resistencia a la elongación de los elementos verticales del mediastino y la resistencia de la masa de las vísceras abdominales. Esta masa está sujeta por la cinta abdominal, que a su vez está constituida por los músculos abdominales, que anteriormente ya los había dicho, que son los rectos abdominales, los músculos transversos, los músculos oblicuos, los internos y los músculos oblicuos externos. Sin ellos, el contenido abdominal se vería empujado hacia abajo y hacia adelante, y el centro frénico no podría tomar un punto fijo sólido que le permitiera al diafragma elevar las costillas inferiores. De este modo, la acción antagonista sinergia de los músculos abdominales es indispensable para la eficacia del diafragma. Ahora, en cuanto a la expiración, pues vamos a tener que el diafragma se relaja y la contracción de los abdominales desciende al orificio interior del tórax, disminuyendo simultáneamente los diámetros transversal y anterior-posterior del tórax. Por otra parte, al aumentar la presión intraabdominal, los músculos abdominales desplazan la masa de las vísceras hacia arriba y hacen ascender el centro frénico. Esto disminuye el diámetro vertical del tórax y al mismo tiempo cierran los senos costodiafragmáticos. Los músculos abdominales son los antagonistas perfectos del diafragma, ya que disminuyen simultáneamente los tres diámetros del tórax, como lo dije anteriormente. Y pues también cabe recalcar que los pulmones, al ocupar la totalidad del volumen interior del tórax y la unión entre las paredes torácicas y el pulmón, está garantizado por la pleura, cuya cavidad permanece virtual. En estado normal, sus dos hojas permanecen pegadas y se deslizan libremente una sobre la otra, lo que constituye un elemento sumamente importante de solidez mecánica entre los pulmones y la pared torácica. Entonces aquí durante la inspiración, pues la presión intratorácica disminuye y se hace inactiva en relación al aire exterior y con respecto a la cavidad abdominal. Por lo tanto, la inspiración pues garantiza a la vez la circulación aérea y la circulación sanguínea pulmonar. Bueno, en cuanto a los volúmenes respiratorios, vamos a tener que también se le llaman volúmenes pulmonares a las cantidades de aire puestas en movimiento durante las distintas fases de respiración y los diferentes tipos respiratorios. Vamos a tener distintos puntos. Va a ser la comparación de los distintos volúmenes pulmonares, que esto durante la respiración tranquila en reposo, los volúmenes respiratorios se definen de la siguiente manera. El aire movilizado entre una expiración y una inspiración normal les representa el volumen corriente, que ronda más o menos de medio litro. Ahora, si se prolonga una inspiración normal por la inspiración forzada, penetrará en los pulmones una cantidad adicional de aire que representa el volumen de reserva inspiratoria y ronda más o menos de 1,5 litros. Ahora, durante el esfuerzo, los diferentes volúmenes se reparten de forma distinta en la capacidad pulmonar total. El único que no varía va a ser el volumen residual, porque se trata de un aire imposible de expulsar. También pues vamos a tener que a medida que se acelera la frecuencia respiratoria se produce en primer lugar un aumento del volumen corriente hasta un máximo, y como la frecuencia respiratoria continúa aumentando, el volumen corriente tiende a descender ligeramente. Esto se denomina
débito ventilatorio al producto de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Ahora el volumen de reserva expiratoria aumenta de manera notable, lo que significa que la amplitud de la respiración rápida está más próxima a la dilatación máxima del tórax que durante la respiración en reposo. La consecuencia del aumento del volumen corriente y del volumen de reserva expiratorio es la disminución del volumen de reserva inspiratoria. También en estos puntos vamos a recalcar que la suma de este volumen de reserva inspiratoria y del volumen corriente constituye la capacidad inspiratoria, que son 2 litros. Si tras una aspiración normal se prosigue la inspiración forzada hasta el límite, se expulsa entonces el volumen de reserva inspiratoria, que sería de más o menos 1,5 litros. Ahora la suma del volumen de reserva inspiratoria, del volumen corriente y del volumen de reserva expiratoria constituye la capacidad vital, que son 3,5 litros. Al término de la expiración forzada y completa subsiste aún en los pulmones y en los bronquios aire denominado volumen residual, que esto ronda más o menos medio litro, y este es el que no puede expulsarse. La suma del volumen residual y del volumen de reserva expiratoria constituye la capacidad residual funcional, que son 2 litros. Y por último, la suma de la capacidad vital y del volumen residual constituye un total de 4 litros más o menos. Vamos a tener distintas fisiopatologías, pero en este caso, cuando se fractura una costilla tras un fuerte traumatismo del tórax, una superficie más o menos grande de pared torácica deja de seguir los movimientos y se deprime durante la inspiración. Esto se trata de la respiración paradójica. El rendimiento de la ventilación disminuye, lo que provoca un estado de distrés respiratorio caracterizado por una disminución catastrófica de la hematosis. También existen otras circunstancias que determinan la disminución de la eficacia respiratoria, pudiendo llegar hasta el distrés respiratorio. Estos factores son ventilatorios. Vamos a continuar con el tema de espacio muerto, pero para empezar, pues, ¿qué es el espacio muerto? Se le denomina a un volumen de aire que no participa en los intercambios respiratorios. Aquí, pues, el espacio muerto anatómico representa el volumen del árbol respiratorio, es decir, de las vías aéreas superiores, boca, fosas nasales, tráquea, bronquios y bronquiolos. El volumen de espacio muerto es de 150 mililitros, lo que significa que durante la respiración normal, cuando se moviliza únicamente el volumen corriente, tan solo llega a las paredes alveolares y participan en la hematosis 350 mililitros de aire fresco, más o menos. Y también, pues, para aumentar el rendimiento es necesario aumentar el volumen ventilado mediante la intervención del volumen de reserva respiratorio, y también disminuir el volumen del espacio muerto, lo que se puede llevar a cabo con una traqueotomía que establece una comunicación directa entre la tráquea y el exterior, y esta disminuye así el espacio muerto casi a la mitad. Pues no obstante, existe otro tipo de espacio muerto, que es el espacio muerto fisiológico, que corresponde a la exclusión sanguínea de un territorio pulmonar producida por una embolia pulmonar. En cuanto a la competencia torácica, vamos a tener que durante la expiración normal, el tórax y los pulmones adoptan una posición de equilibrio comparable a la de un resorte, que no está ni comprimido ni estirado. Existe un equilibrio de presión entre el aire intraalveolar y el aire atmosférico. A través de un esfuerzo muscular de expiración forzada se comprimen los elementos elásticos del tórax, se somete al tórax a una presión positiva intratorácica. La presión intrapulmonar será más fuerte que la presión atmosférica y el aire se escapará por la tráquea, pero aquí el tórax tenderá a recuperar su reposición inicial, que es su posición cero.
Ahora, por el contrario, si se realiza un esfuerzo de inspiración, se creará una presión negativa intratorácica con respecto al aire atmosférico, y esto determina la penetración del aire en la tráquea, pero debido a su elasticidad, el tórax tiende a recobrar su posición inicial. Esos fenómenos pueden ser representados por curvas de compliancia, que a su vez representan las variaciones de la presión intratorácica, este, y también en función a las variaciones del volumen torácico en ordenadas. También vamos a tener que, bueno, se pueden trazar tres curvas. Va a ser la curva de relajación torácica total, en la cual la presión nula corresponde al volumen de relajación. Esta curva es el resultado de la curva volumen presión de los pulmones aislados y de la curva volumen presión de la pared torácica aislada. En el volumen, el 70% de la capacidad pulmonar total, la presión de origen parietal es nula y la presión de relajación torácica se debe enteramente a la elasticidad de los pulmones. También en un volumen intermedio, la presión de relajación de la pared torácica aislada es igual a la mitad exacta de la presión de la relajación pulmonar, de tal modo que la presión de relajación torácica total equivale a la mitad de la presión de relajación pulmonar. En cuanto al mecanismo de la tos, vamos a tener tres fases. En la primera fase va a haber una inspiración profunda denominada preparatoria, que hace entrar en el árbol bronquial y en los alvéolos la mayor parte del volumen de reserva inspiratorio. Esta inspiración profunda tiene el inconveniente de que puede arrastrar hacia los bronquiolos cuerpos extraños que han franqueado la glotis. En la segunda fase vamos a tener la puesta en tensión, en la que intervienen dos factores: el cierre de la glotis y la contracción violenta de los intercostales y de la totalidad de los músculos respiratorios accesorios, pero en particular de los músculos abdominales. En el transcurso de esta fase, la presión intratorácica va a aumentar de manera considerable. En la tercera fase vamos a tener a la expulsión. Mientras que los músculos respiratorios accesorios permanecen tensos, la glotis se abre bruscamente y libera una violenta corriente de aire bronquial que arrastra las partículas extrafinas y los paquetes de moco, haciéndoles franquear el orificio glótico hacia la faringe. Aquí es donde serán expulsadas fuera de la orofaringe. Ahora, en cuanto a los músculos de la laringe, vamos a tener que el aparato laríngeo interviene en tres funciones esenciales, que va a ser el cierre de la glotis en el transcurso de los esfuerzos abdominales y durante la tos, va a ser la protección de las vías aéreas durante la deglución y la fonación. Ahora, pues a ambos lados de la placa tiroidea, los cartílagos aretinoides tienen una forma casi piramidal con las apófisis. Una apófisis superior, también denominada cartílago comiculado, una apófisis interna o apófisis vocal en la que se inserta la cuerda vocal inferior, y una apófisis externa o apófisis muscular en la que se inserta el músculo cricoaritenoideo posterior. También aquí pues se puede apreciar el músculo cricoaritenoideo lateral derecho y el músculo cricotiroideo derecho. La flecha que se ve allí, que se introduce en el orificio hipoglótico, está constituido por arriba por el cartílago epiglotis, lateralmente por los ligamentos aritenoepiglóticos recubiertos por los músculos aritenoepiglóticos. Por debajo los cartílagos corniculados unidos por los ligamentos, y los cricocorniculados, que van a estar recubiertos por detrás por las fibras transversales del músculo interaritenoideo transverso. Ahora, en cuanto a la glotis y las cuerdas vocales, pues vamos a tener que la glotis es el orificio que controla el paso del aire a la altura de la laringe. El orificio glótico, visto desde la faringe, es decir, desde una vista superior, se presenta como una hendidura triangular de vértice anterior
Sus dos bordes están constituidos por las cuerdas vocales inferiores que se extienden desde la cara posterior del cartílago tiroides a la apófisis anterior o apófisis vocal, y los cartílagos aritenoideos que descansan en sí mismos sobre el cartílago cricoides mediante dos articulaciones cuyos ejes son verticales. Ahora, en cuanto a la contracción en los músculos cricoideos posteriores, hacen girar los cartílagos aritenoideos sobre su eje vertical y las apófisis vocales se separan, lo que abre la glotis. Por el contrario, cuando los músculos cricoaritenoideos laterales se contraen, los cartílagos aritenoideos pivotan en el otro sentido. Las apófisis vocales se aproximan a la línea media y las cuerdas vocales contactan una con la otra, cerrando así el orificio glótico. También vamos a tener el cierre de la glotis, que conlleva un estiramiento de la cuerda vocal, pero además, suponiendo el cartílago cricoides fijo, la contracción del músculo cricoideo hace girar el cartílago tiroides en torno a la articulación de su cuerno menor con el cricoides, y su parte anterior desciende. En cuanto a la inserción anterior de la cuerda vocal, pasa por un alargamiento que se tensa debido a la contracción del músculo, precisamente del músculo cricotiroideo. Este músculo, inervado por el nervio laríngeo inferior o nervio recurrente, es el músculo más importante de la fonación, puesto que regula la tensión de las cuerdas vocales y, en consecuencia, la altura del sonido. Vamos a tener mecanismos que regulan la tensión de las cuerdas, que va a ser el cierre del orificio glótico por la contracción del músculo cricoaritenoideo lateral y la báscula anterior del cartílago tiroides por la contracción del músculo cricotiroideo. Vamos a pasar con el raquicervical. Este va a ser un segmento superior, va a ser el segmento superior del raquis. Va a estar sujeta a la cabeza y confirma el esqueleto del cuello. Su función es orientar la cabeza a 180 grados y es el segmento más móvil del raquis. En cuanto a el raquis cervical en conjunto, vamos a tener que está constituido por dos partes anatómica y funcionalmente distintas. El raquis cervical superior, que está denominado como el occipital, contiene el atlas y el axis. El raquis cervical inferior se extiende desde la meseta inferior del axis hasta la meseta superior de la primera vértebra torácica. Posee movimientos de flexo-extensión y movimientos mixtos de inclinación y rotación. Viendo de manera más detallada la constitución esquemática de las tres primeras vértebras, vamos a encontrar un anillo más transversal. Sagitalmente contiene dos masas laterales, que va a ser 1 y 1'. Va a tener una carilla articular superior que se encuentra con el número 2. Va hacia arriba y hacia adentro y es cóncava en ambos sentidos. Vamos a tener a la carilla articular inferior, que se dirige hacia abajo y hacia adentro y es convexa de adelante hacia atrás. El arco anterior del atlas, que posee el número 3 en la imagen, tiene posteriormente una carilla cartilaginosa ovalada, que se puede apreciar en el número 4, que se articula con las apófisis odontoides del axis. Y también tiene un arco posterior que cuenta con el número 5 y apófisis transversas que cuenta con el número 7. Ahora, el axis, de manera muy superficial, vamos a tener que presenta un cuerpo vertebral. Su cara posterior tiene en el centro la apófisis odontoides. Tiene también dos carillas articulares orientadas hacia arriba y hacia afuera, convexas de adelante hacia atrás y planas transversalmente. Tienen un arco posterior constituido por dos estrechas láminas que tienen apófisis espinosas, pedículo y apófisis transversas. Ahora, en las articulaciones aclantoaxiales, una articulación axial, la aclaido-odontoidea, sirve como pivote. Las articulaciones aclantoaxiales laterales
Tiene un nexo entre la cara inferior de las masas laterales del atlas y las superficies articulares superiores del axis. En una visión de perfil se aprecia tanto la forma como la orientación de esta caría articular superior. Es ovalada en un eje mayor anterior o posterior, es convexa de delante hacia atrás, pero rectilínea en sentido transversal. Se le puede considerar como tallada en la superficie de un cilindro, cuyo eje se dirige hacia afuera y ligeramente hacia abajo. Este cilindro pues engloba la parte lateral del axis, cuyo extremo distal de la apófisis transversa sobrepasa. En cuanto a la flexión, flexoextensión de las articulaciones aclantoaxiales y acroido-onfontoides, en el movimiento de flexión vamos a tener que las masas laterales del atlas ruedan sin deslizarse sobre las superficies superiores del axis que forman un punto de contacto. Las superficies convexas se desplazan hacia adelante. La línea que une el centro de la curva del punto de contacto se desplaza de PA a PA' y se aprecia un bostezo hacia arriba en la articulación entre el arco anterior del atlas y la carilla anterior de la apófisis ontoides. En el movimiento de extensión vamos a tener que el punto de contacto de las dos superficies convexas se desplazan hacia atrás. La línea que une el centro de la curva se desplaza de PB a PB' y se apreciaría un bostezo inferior en la articulación entre el arco anterior del atlas y la superficie anterior de la apófisis odontoides. En el movimiento de flexoextensión, el centro real del movimiento de flexoextensión del atlas sobre el axis es un tercer punto, proyectado casi en el centro de la apófisis odontoides, vista desde de perfil, y durante este movimiento la carilla inferior de las masas laterales del atlas rueda y se desliza al mismo tiempo sobre la superficie superior del axis. Vamos a tener a la rotación de las articulaciones aclantoaxiales lateral media. Aquí pues la articulación aclantoaxial media es un trocoide con dos superficies cilíndricas encajadas una sobre la otra. Vamos a tener a la apófisis odontoides que aporta un segundo grado de libertad a los movimientos de flexoextensión, y también vamos a tener un cilindro hueco que rodea la apófisis odontoides, formado por delante por el arco anterior del atlas y a los lados por las masas laterales del atlas. Durante la rotación hacia la izquierda, la apófisis odontoides permanece fija y el anillo óseo-ligamentoso gira en sentido inverso a las agujas de un reloj. Simultáneamente se da un desplazamiento en las dos articulaciones aclantoaxiales derecha e izquierda. Pero también aquí durante la rotación de izquierda a derecha, la masa lateral izquierda del atlas avanza mientras que la masa lateral derecha retrocede. Y durante la rotación de derecha a izquierda sucede todo lo del anterior punto, pero a la inversa. En cuanto a la articulación aclanto-occipital, vamos a tener que existen dos articulaciones aclanto-occipitales mecánicamente unidas, son pares y simétricas que relacionan las carillas superiores de las masas laterales del atlas con las superficies de los cóndilos occipitales. En una articulación en artrosis con tres ejes, pero de poca amplitud. La rotación axial en torno a un eje vertical, la flexoextensión en un eje transversal y la inclinación lateral en un eje antero-posterior. En una visión superior del atlas, las carillas aclantoideas son ovaladas de eje mayor, oblicuo hacia adelante y hacia adentro, convergen en un punto N, que se puede ver en la imagen en la parte superior. Son cóncavas en ambos sentidos y la curva es casi idéntica en un sentido como en otro. Están comprendidas en la superficie de una esfera cuyo centro está encima del plano de las superficies articulares y se proyecta en la intersección del eje de simetría y de la línea que une el borde posterior de las dos carillas articulares. En cuanto a la articulación aclanto-occipital, vamos a tener que durante una rotación de izquierda hacia derecha,
como ya lo había mencionado, la masa lateral izquierda del atlas avanza mientras que la lateral derecha retrocede. Y durante la rotación de la derecha sucede todo esto, pero a la inversa. Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que la biomecánica del raquis, que incluye las regiones cervical, torácica, lumbar, va a reflejar una integración sofisticada entre movilidad y estabilidad. La columna cervical va a priorizar la flexibilidad para permitir movimientos del cuello y la torácica va a proporcionar soporte estructural y la lumbar va a proporcionar o equilibra la estabilidad con la capacidad de carga. Generalmente el raquis va a cumplir funciones fundamentales, como ya lo mencionábamos y estuvimos viendo a lo largo del video. Eh, a modo muy general, pues la protección de la médula espinal facilita el equilibrio y la movilidad. Ahora, las vértebras unidas estructuralmente del raquis van a contribuir a esta biomecánica mediante los cuerpos vertebrales, arcos neurales y procesos articulares. Su alineación y función adecuada son esenciales para la salud general de la columna vertebral, ya que, como veíamos también, si llega a haber alteración en las articulaciones, pues va a haber patologías o alteraciones del movimiento. Ahora, en cuanto a la fisioterapia, bueno, pues va a desempeñar un papel crucial en el mantenimiento del raquis al abordar la prevención y el tratamiento de trastornos musculoesqueléticos a través de ejercicios específicos, terapia manual y educación sobre postura y ergonomía. Pues la fisioterapia nos va a ayudar a fortalecer músculos, mejorar la flexibilidad y corregir desalineaciones, contribuyendo a la salud y funcionalidad óptima del raquis, y también la intervención temprana y la atención continua del fisioterapeuta van a ser claves para prevenir problemas a largo plazo y mejorar la vida. Perdón. Finalmente, aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas, aunque principalmente utilizamos Kapanji para la realización de este video. Eso sería todo y muchas gracias.